Buenos días, aquí Elizabeth en Gasworth Radio y el versículo del día dice así. En Mateo 6:33, la palabra para aprender es así, dice así. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese era Mateo 6:33. Y la palabra que tengo para compartir le vamos a llamar la apostasía. ¿Qué es la apostasía, verdad? Y vamos a estudiar un poco de la apostasía este día, y quiero que cierre tus ojos ahí donde estés y le pidas al Espíritu Santo sabiduría, ¿verdad? Y paciencia para leer y entender esta palabra que vamos a aprender hoy de la apostasía, porque estamos viviendo los últimos tiempos y no hay tiempo para otras cosas, ¿verdad? Hay muchos libros, hay muchas cosas que aprender, pero nos tenemos que poner al tiempo, ¿verdad? Con la palabra, porque dice el Señor en la Biblia que fue a tiempo y fuera de tiempo que aprendamos. Entonces, ¿qué quiere decir apostasía, verdad? Se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Judas nos exhortó, ¿verdad? En Judas 17:19 dice: tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo, que, valga la redundancia, dice que apostatar significa renegar o apostatar, historia escatológica, el engaño doctrinal, carácter de los hombres en los posteros días. ¿Cuál va a ser su carácter en los posteros días, verdad? Que por cierto son los días que estamos viviendo ahora, los días antes de Cristo, ¿verdad? Porque ya se acerca la venida de Dios. En 1 Timoteo 4:1 empezando el 5, versículo 5, dice que en los posteros días, que en los posteros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué significa eso? Que desgraciadamente, ¿verdad? Eso va a ser uno de los signs de que los pastores van a decir que hay otros caminos aparte de Cristo. O sea, si llega, me voy a quitar por un segundo los lentes porque es un tema muy, muy serio, ¿verdad? De quizás va seguido a la iglesia, quizás, ¿verdad? Y no, quiero darte un ejemplo de los pastores que quizás sean muy elocuentes, te encanta cómo predican, son buenas personas, son hijos de pastores. Por ejemplo, el pastor Joe Austin, que dice mucha gente que él apostató de la fe. ¿Por qué digo eso? O sea, ¿de dónde saco esto, verdad? Porque pues eso está en muchos periódicos y muchas noticias, o sea, yo no lo estoy inventando. Nunca hay que discutir ni de la palabra ni criticar a ningún pastor, ¿verdad? Mis respetos para el pastor Austin, pero él fue escogido, es un escogido de Dios para que en los posteros días él fuese el que dijera que hay otro camino. Gloria a Dios por eso, que Dios lo escogió a él. Y él hizo un programa de televisión, y alguien de aquí de Arizona, por cierto, llamó a este programa porque no estuvo de acuerdo que él estaba apostatando, diciendo que abrió otros caminos, ¿verdad? Ahí está en YouTube, lo puedes buscar, donde él apostató de la fe y dijo que él no le gustaba criticar, que él no criticaba otras religiones, árabes, otras religiones, judías, mormonas, lo que sea, ¿verdad? Que él era muy flexible y que hay otros caminos.
Entonces alguien de aquí de Phoenix le llamó y le dijo, pastor, o sea, ¿cómo puede ser que estés diciendo eso si Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí lo apunté, San Juan 14, del 6 al 17. Eso dijo Cristo, ¿verdad? Que no hay otros caminos. Entonces, ¿por qué digo que no hay que criticar a los pastores? Porque Él es un escogido de Dios, porque estamos en los últimos días. Entonces, Él fue escogido y que yo sepa todavía sigue vivo. Entonces, mientras que estemos vivos, si haya esperanza, si pecamos por cualquier cosa, entonces Dios está ahí, porque ya nos perdonó en la cruz, ¿verdad? Entonces hay que pedir perdón si criticamos al pastor o otras cosas, pero él apostató de la palabra, apostató de la fe. Eso quiere decir la apostasía, que en los postreros días va a haber pastores que renieguen de la fe. Entonces quiero que estés presta, ¿no? A mirarla, o presto, perdón, de para aprender conmigo y mirar, ¿verdad? Que no nos engañen ya en español, para darme a entender, ¿verdad? O sea, no tendré facilidad de palabra, pero yo quiero que me entiendas. Hay que estar prestos en la palabra. Hay que estar día a día aprendiendo y buscando más la palabra para que no vengan, ¿verdad? Apostatadores de la fe y que no nos den otro con su elocuencia y otra doctrina, ¿verdad? Entonces vamos a leer de mis notas, perdón. Y ya dijimos lo que es la apostasía, que en los postreros días, ¿verdad? El Judas nos exhorta. En Judas 17:19 dice, tened memoria de las palabras que fueron dichas en los apóstoles del Señor Jesucristo. Que estemos prestos, ¿verdad? A abrir los ojos y a aprender de la apostasía. En 2 de Timoteo 3:4 dice que habrá traidores, impetuosos, infamados, amadores, intolerantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué dice Jesús de todo esto, de la apostasía? En Mateo 24:4 dice que tengamos cuidado de que nadie nos engañe. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos se apartarán del evangelio. Santo. En Mateo más abajito, 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ¿cuál es el fin? Porque si dice que en los postreros días, ya estamos en los postreros días, ya está casi el fin, ¿verdad? Pero, pues Dios quiera que Dios nos dé larga vida, ¿verdad? Pero uno no tenemos prestado el mañana. Y hay que meditar en eso, que perseveres y estés presto, leyendo tu Biblia, orando y listos, ¿verdad? Que estemos prestos y que le pidamos sabiduría al Espíritu Santo. Y Él va a estar ahí para darnos paz y sabiduría. Y a ver que tengo en mis notas, porque no quiero estar en la misma página que tú, ¿verdad? Leyendo y aprendiendo, y que tú lo corrobores con los versículos que te estoy compartiendo. Y valga la redundancia, lo escribió aquí otra vez, el acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana y alejarse de Dios y sus enseñanzas implica rechazar la verdad y la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. Entonces alguien que te diga que
que Él es Cristo o que Él viene en su nombre, o no, solamente hay un camino, ¿verdad? No hay confusión, porque por eso te estoy dando estos versículos para que aprendas conmigo. Pablo describe la iniquidad y la apostasía que existirían en los posteros tiempos. Y también quiero recordar que quién fue el primero, ¿verdad? El primer apóstata. El enemigo fue el primer apóstata que se rebeló contra Dios. Y por cierto, él creó un paradigma. Él creó lo que ya estaba, ¿verdad? Por acontecer que él fue el primer apóstata. Nadie más lo había hecho antes que él. Y después, claro, Adán y Eva, que pecaron. Y Dios los sacó del Edén. Pero el primero fue el enemigo, porque él era un ángel de luz, ¿verdad? Después quiero hacer otro estudio sobre eso. Quiero saber cómo empezó todo esto, pero lo que más importa es que estamos ya en los últimos días. Por eso quise estudiar de esto, de la apostasía que hay, ¿verdad? Para que te cuides y leas tu Biblia, que nadie te engañe. Mantenernos fieles a la verdad del Evangelio y buscar la guía del Espíritu Santo y seguir adelante en nuestra fe, seguir confiando en la verdad del Evangelio. Eso es lo que debemos hacer. Y también aquí en mi nota escribí que, o sea, entre tanta gente que está apostatando, perdón, miramos tantos apóstatas en YouTube, por ejemplo, los videos de que pide mucho dinero, de que si no te sanas, no me das dinero, no vas a sanar y cosas así, ¿verdad? Tú sabes a qué me refiero. Yo sé que las iglesias hay que ser bíblico, ¿verdad? Hay que expresar todo con la Biblia para no confundir. Dice la Biblia que el pastor viva de las ofrendas. Yo estoy de acuerdo con eso porque es bíblico, pero yo me refiero a la gente, a los apóstatas que usan a sus ovejitas para otros medios y otras cosas, ¿verdad? Entonces yo no me voy a meter en eso, pero en realidad yo quiero que aprendas a, a saber la diferencia cuando conoces a gente en la iglesia, cuando nos enamoramos de la gente, de los pastores, nos gusta mucho cómo predican, entonces tú vas a saber cuando leas todos los versículos que te di este día, quién es el Caín y el Abel. Caín y Abel eran como el agua y el aceite, ¿verdad? Entonces tú vas a discernir, según el Espíritu te va a dar discernimiento el Espíritu Santo. Cuando ya te metas más en estudios y en Biblia, te vas a discernir quién es Caín y quién es Abel. Los apóstatas son impíos que enseñan herejía. Por eso yo quiero que abras tus ojos y que mires, ¿verdad? Que nadie nos engañe, dice la palabra, que nadie nos engañe en los últimos días. Y aquí está una sierva para decirte que hay que abrir los ojos y que hay que disfrutar del evangelio ahora que podemos, que es legal en Estados Unidos, aún es legal hablar de la Biblia y leerla y tener una, porque hay otros países que no dejan, ¿verdad? Como China, Rusia, no dejan leer la Biblia en los parques, es ilegal. Entonces aquí en Estados Unidos aún no, entonces hay que compartir, ¿verdad? Porque aparte de ser un hobby, es una carrera, es una vida y es parte de nuestra vida la palabra de Dios, es la palabra viva,
La Biblia es la palabra viva, porque si la compartimos es parte de tu vida. O sea, en sí estoy hablando de este libro. Esta palabra, la palabra de Dios es una palabra viva. ¿Por qué es una palabra viva? Perdón, porque, porque es una palabra viva, porque nos da vida. Al saber de dónde venimos, a dónde vamos, cómo debemos de vivir. La Biblia es un libro de instrucción de vida. Entonces nos abre el entendimiento. Es una inteligencia y sabiduría perdón, ¿cómo dice la palabra? Se me olvidó ese versículo que dice que el entendimiento es de a otro nivel, no es de este mundo. Sabiduría que no es de este mundo. Entonces, ya que sabes todo esto, que el Espíritu Santo te abrió los ojos, ya no vas a regresar para atrás. Vamos a ser más espirituales y más cerca a Dios, porque es nuestro cometido, acercarnos más a Dios, ¿verdad? Entonces, en San Juan 4 te quiero compartir. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea que esto ya pasó antes. Ya habían otros apóstatas y los encubrieron y los miraron que no eran, que eran falsos profetas. Entonces, hay muchos falsos profetas que se visten de ovejitas, pero son lobos. Porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que parecían hermanos cristianos y no, ellos negaban a Jesucristo. Eso era San Juan 4. Y quiero, quiero leer otra vez donde dice que habían sido destinados. ¿Cómo que habían sido destinados? ¿Quién los puso ahí o por qué Dios va a ser agente, verdad? Para que sean predestinados. Y podemos ver en Juan 7:12 que dice ese versículo, para que la escritura se cumpliese. O sea que Dios puede usar en Joe Austin. Dios pudo usar en Judas 4 a estos hombres que renunciaban a Cristo. Dios lo pudo usar y fueron predestinados para que hicieran esto, para que la palabra se cumpliese. En 2 Tesalonicenses dice que nadie nos engañe en ninguna manera para que no, perdón, que ninguno nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Eso es lo que falta que pase, ¿verdad? Que venga el anticristo, que ya lo estamos esperando en estos días. Entonces, esa es la profecía de que va a venir un anticristo. Entre los tesalonicenses, Dios 4 habla de que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Valga la redundancia, pero yo quería compartir esa palabra porque Dios nos insta a que seamos luz y que compartamos de la palabra a nuestros vecinos, a todo el mundo que vayamos y que seamos sal, que seamos luz, que tengamos paz, que compartamos esa paz que tenemos de la palabra y todo el entendimiento, ¿verdad? Que viene de Dios,
es bonito, es divertido, es paz. Puedes tener mucho dinero, una mansión, puedes tener salud, puedes tener todo lo adorado que siempre has anhelado, pero lo más millones y más hermoso que puede haber es la palabra de Dios. Entonces, quizás yo no soy elocuente, quizás yo no tengo facilidad de palabra, quizás media tartamuda, pero este día quiero que, si no has aceptado a Dios, si te intriga la palabra, si quieres saber más, ahí donde estás, quiero que cierres los ojos. Si no lo puedes cerrar, está bien. Y si quieres aceptar a Dios este día, ora conmigo estas palabras y dile: Señor, acepto que soy pecador o pecadora. Señor, yo acepto que soy pecador. Escribe mi nombre en tu libro de vida, Señor. Acéptame, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por morir por mí. Quiero servirte. Gloria a Dios. Amén. Es toda la oración que tienes que hacer, aceptar este día. Seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir orando y pedirle al Espíritu Santo que venga y more en ti. Es todo lo que tienes que hacer. La salvación es gratis. Tenemos que aceptar y tenemos que vivir en Él. Tenemos que seguir, ¿verdad? Caminando con Cristo. Y discúlpame si me equivoqué este día, pero te tenía que un poquito, ¿verdad? De la poca sabiduría que sé. Pero yo quiero saber, si estamos en los postreros días, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Compartir la palabra, seguir leyendo, seguir aprendiendo. Y si tú quieres aprender conmigo, si quieres una Biblia y no tienes, entonces hay muchas librerías cristianas, pero si quieres esta, pues pídela mándame un Gmail en Gospel Radio, ahí está en mi profile. Si te gustó este videito, pues ponle like y sígueme en YouTube y aquí estaremos, ¿ok? Y esperamos para el otro versículo y apréndete el versículo de hoy. Hasta pronto.